Si antes decíamos que el derecho es igual a norma según el positivismo jurídico, es decir, que el derecho es un conjunto de normas del Estado, ahora es el momento de ver las características de la norma jurídica. Toda norma jurídica, en cuanto tal, tiene una serie de características que hay que aprenderse. Es, en primer lugar, un juicio lógico de imputación, como ya habíamos visto en el vídeo anterior. Es una norma coactiva, es una norma válida y es una norma eficaz. Permítasenos que pongamos este signo de interrogación por lo que vamos a decir a continuación. Por tanto, estas serían las características de la norma jurídica frente a otros tipos de normas. Se trata de un juicio lógico de imputación, es coactiva, es válida y es eficaz, aunque con, digamos, un interrogante que dejamos abierto, y así podríamos distinguir a la norma jurídica de otras. Vamos a la primera de las características. Es decir, hemos dicho que la norma jurídica es un juicio lógico de imputación. Es un juicio, como el resto de los juicios lógicos, que dice si A, entonces B. Pero este nexo que vincula a un suceso A, por ejemplo, matar a otra persona, con un suceso B, por ejemplo, la prisión, no es un nexo que suceda necesariamente, no es algo que se derive del mecanismo de la naturaleza, sino que sucede porque así lo ha establecido una norma. Y en eso consiste el imputar. Eso es precisamente lo que significa imputar, que la norma apareja una consecuencia B, por ejemplo la prisión, a una causa A, que de suyo en la naturaleza no tendría tal consecuencia. Eso es imputar. Si A, entonces B, porque así lo establece una norma. Porque B ha sido imputado a A por una norma. Luego eso nos permitiría distinguir el derecho del resto, vamos, de las ciencias de la naturaleza. El derecho estaría basado en la imputación, puesto que el nexo que une a las normas jurídicas lo es por una imputación, por imputación de una norma, mientras que la causalidad sería un nexo que vincula A con B necesariamente. Así pues, ya hemos explicado la primera característica de la norma, que se trata de un juicio lógico de imputación. Esto ya había quedado explicado. Pero no es la única característica de la norma, puesto que también tenemos que distinguir el derecho de otras disciplinas. Como habíamos dicho anteriormente, la norma jurídica es un juicio lógico de imputación, es coactiva, es válida y es eficaz. Bueno, ya veremos por qué. Ahora, de momento, vamos con la segunda característica, la coactividad. Decimos que la norma jurídica es una norma coactiva. ¿Por qué decimos esto? Porque si siempre consiste en un juicio lógico, si toda norma es un juicio lógico que dice si A entonces B, en el caso del derecho, la consecuencia B siempre consiste en el ejercicio de la fuerza. Siempre que tengamos una norma jurídica, sabremos a priori que B consistirá en un ejercicio de la fuerza. Ahora bien, cuando se dice esto, a muchos estudiantes se les plantea si es verdad. Si es cierto que siempre que hay una norma jurídica, siempre lleva aparejada un uso de la fuerza. Podríamos pensar en algún tipo de normas, podría ocurrir, que no de suyo consistieran en un uso de la fuerza, en un uso de la coactividad. Un ejemplo es el de las normas que conceden derechos. Si una norma concede un derecho, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la propiedad privada, el derecho al trabajo y tantos otros ejemplos, parece que estas normas no llevan aparejada una violencia. Por el hecho de que una norma concede el derecho a la vida, no parece de suyo que consista en un juicio lógico por el que B sea un ejercicio de la fuerza. Bueno, esto sería una objeción. Es decir, Kelsen nos dice que la norma jurídica siempre es coactiva. Pero le podríamos poner esta objeción. No, Kelsen, no siempre es coactiva, porque hay normas que no llevan aparejada un uso de la fuerza. Por ejemplo, las normas que conceden derechos. Es así que Kelsen distingue entre dos tipos de normas, las llamadas normas primarias y las llamadas normas secundarias. En las normas primarias, claramente, o sea, serían el prototipo de norma jurídica, según Kelsen, siempre tendríamos que concluir que B consiste en un ejercicio de la fuerza.
Si A, entonces B, donde B es un ejercicio de la fuerza. Pero podríamos pensar en las llamadas normas secundarias. Normas secundarias donde se dice si A, entonces B, siendo B un premio. Un premio que puede ser un derecho, derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, o puede ser un mérito, derecho a obtener un determinado puesto en la administración, derecho a obtener un determinado reconocimiento social, no sabemos. Parece que esas normas secundarias no son el prototipo, no son el arquetipo de lo que debería ser una norma jurídica. Pero si lo pensamos bien, dice Kelsen, es decir, para superar esa objeción que le poníamos, cuando se establece una norma secundaria, ciertamente se prevé un premio para una determinada persona, un premio o un derecho. Pero ese derecho que se le concede, si bien se piensa, en realidad, ¿qué es lo que supone para terceros que no son los que han recibido ese derecho? Pues en realidad para estos terceros, para estas personas que son ajenas, lo que existe es una norma primaria. Toda norma secundaria esconde una norma primaria que dice a los demás, si molestáis a este sujeto al que se le concede un derecho en el ejercicio de ese derecho, seréis castigados. Si acaso no respetáis el derecho que se le ha concedido o el premio que se le ha otorgado, entonces seréis castigados con la fuerza del derecho. Y por tanto, dice Kelsen, no es cierto que haya normas que no lleven aparejado el uso de la fuerza. Eso no es cierto. Porque esas normas, que aparentemente solamente conceden derechos, son normas secundarias que siempre y de suyo esconden detrás, tienen detrás unas normas primarias que permiten el ejercicio de esos derechos. Luego, toda norma secundaria siempre se resuelve en una norma primaria que dice si A, entonces B, donde B consiste en el ejercicio de la fuerza. Y así pues Kelsen podría decir frente a esa objeción que dice, no Kelsen, no todas las normas jurídicas llevan aparejado el uso de la fuerza. El autor nos diría, sí, sí que lo llevan, porque incluso aunque sean normas secundarias, aunque sean normas que conceden premios, en realidad esconden, es decir, lleva implícita una serie de normas primarias que dicen a todos los demás, respetad el derecho que estoy concediendo u os enfrentaréis al castigo. Así pues, el derecho se distingue claramente de la moral. ¿Y por qué se distingue? Pues por la coactividad. El derecho siempre consiste en el ejercicio de la fuerza, es un juicio lógico de imputación, como decíamos antes, donde la consecuencia es el ejercicio de la fuerza, mientras que en la moral no. ¿Por qué no? Pues porque el derecho es objetivo, su consecuencia es un uso de la fuerza verificable, empírico, mientras que la moral, como mucha gente sostiene, pues sería subjetiva, privada, individual, la consecuencia de quebrantar el orden moral depende de cada cual. Depende depende de sí mismo el sentirse mal o el imponerse ciertos castigos o esperar un castigo de parte de la divinidad. Bien, luego habrían quedado explicadas dos características de la norma. Primero, que se trata de un juicio lógico de imputación y eso nos permite distinguir la norma jurídica del resto de las ciencias naturales. La coactividad, y eso nos permite distinguir la norma jurídica de las normas morales, que es una norma válida y que es una norma eficaz. Vamos con la tercera característica, es decir, la validez, de la que ya habíamos hablado anteriormente. Decimos que la norma jurídica es una norma que goza de validez, es una norma válida. ¿Y eso qué significa? Habíamos comentado en el vídeo anterior. Pues que esa norma, la que sea, ha sido aprobada conforme a un procedimiento que, por cierto, estaba previsto en una norma de rango superior. Y que, por tanto, esa norma es válida porque ha sido aprobada conforme a un procedimiento que está previsto en una norma de rango superior, que ha sido aprobada conforme a un procedimiento que está previsto en una norma de rango superior y así podríamos seguir indefinidamente. Es decir, en definitiva, la validez, según Kelsen, depende siempre del procedimiento. Es una validez formal, porque depende de la forma en que son aprobadas las normas. Es decir, que una norma goza de validez porque la norma superior de la que depende goza de validez.
La validez de las normas, podríamos decirlo con otras palabras, depende de la validez de las normas superiores. Si una norma superior es inválida, todas las demás que están debajo de ella y penden de ella caen como un castillo de naipes. Así pues, la validez, dice Kelsen, es lo que hace a una norma ser norma jurídica. Es la esencia de la norma. Si una norma es ineficaz, quiere decir que es nula, y si es nula, quiere decir que no es una norma jurídica. Luego la norma, para ser jurídica, necesita gozar de validez. Es lo que la hace precisamente jurídica. Y cuando goza de validez, cuando ha sido aprobada por el procedimiento establecido. Por eso siempre se dice que el positivismo kelseniano es un positivismo formalista, porque la validez solamente se basa en el procedimiento, en la forma en que la norma fue aprobada, con total independencia del contenido de esa norma. Si esa norma contiene esto o aquello, si manda esto en particular o aquella otra cosa, eso no importa, no importa en absoluto. La norma jurídica puede mandar cualquier cosa. Será válida no porque sea buena, no porque mande estas cosas, no porque se ciña a estos límites, sino porque ha sido aprobada por un procedimiento formal que estaba previsto en una norma de rango superior. Bien. Pero claro, necesariamente nos tendríamos que plantear si, como decimos, toda norma depende de un procedimiento que está previsto en una norma de rango superior, etcétera, etcétera, entonces, ¿cuál es la última norma? ¿Podemos seguir así indefinidamente? ¿Cuál sería la norma que estaría a la cabeza de todas? Lo típico en los estudiantes es contestar la Constitución. La Constitución parece que es la norma de normas y que por tanto está en la cúspide de la jerarquía normativa. Pero esto no es así. No podría ser así dentro de la lógica kelseniana estricta. No podría ser así por una razón muy sencilla, porque incluso aunque la Constitución estuviera en la cúspide de la jerarquía normativa, de la pirámide normativa, ¿por qué deberíamos obedecer la Constitución? Y alguien podría decir, bueno, debemos obedecerla porque ella misma establece que así sea, ella misma en su articulado dice que ha de ser obedecida. Pero no parece que esto sea razón suficiente. No basta que una norma diga que ella es válida para que lo sea. Como por ejemplo veíamos en el vídeo anterior, la misma norma del ladrón que nos dice dame el dinero, no es válida porque el ladrón crea que es válida. En realidad, a la cúspide de la pirámide normativa estaría algo que Kelsen tuvo que inventar y que él llamó la norma hipotética fundamental. La norma hipotética fundamental sería verdaderamente esa norma que está a la cabeza de todas las demás normas. La norma hipotética fundamental sería una norma no positiva, no declarada, puesto que no ha sido aprobada por una autoridad competente, ni ha sido aprobada conforme a un procedimiento preestablecido, que nos dice lo siguiente: obedece al derecho, sea cual sea. Si vives en un estado comunista, obedece al derecho comunista. Si vives en un estado fascista, obedece al derecho fascista, sea el que sea. Pero claro, esta norma hipotética fundamental siempre ha sido considerada la parte más débil de la doctrina kelseniana, porque en definitiva suponía una contradicción o salirse de los parámetros típicos del positivismo jurídico, porque el positivismo, como ya hemos dicho, sostiene que el derecho siempre es un conjunto de normas del Estado, un conjunto de normas positivas, vaya. En cambio, la norma hipotética fundamental no es una norma positiva, sino una norma supuesta. Y eso la deja en un lugar que no queda claro. Además, ¿podría alguien considerar que esa norma que dice obedece al derecho, en realidad es una norma moral? Es una norma moral que simplemente nos dice, allí donde estés, obedece al derecho. O también podría ser considerada una norma meramente sociológica. ¿Por qué? Pues porque es, digamos, una norma que se funda en que el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Es decir, has de obedecer al derecho, sea el que sea, porque detrás de todo ese sistema jurídico hay una fuerza, una potencia que es el Estado, con toda la soberanía nacional, que si no lo obedeces,
pues hará recaer sobre ti todo el peso del Estado. Luego, en definitiva, sería meramente reconocer un hecho social. Obedece al derecho porque de otro modo, digamos, irás a la cárcel o serás privado de la vida, tantas y tantas cosas. Por eso, ya digo, la norma hipotética fundamental ha sido considerado un punto en el que la doctrina kelseniana puede que se abriera hacia otros modelos distintos del positivismo. En cualquiera de los casos, en la edición de 1934, que es la que estamos manejando, apenas aparece un par de veces y fue desarrollada más en la edición de 1960. Por eso yo no voy a hacerle especial mención, sino simplemente lo digo, pero no será desarrollado in extenso como me gustaría. Bien, en cualquiera de los casos, dice Kelsen, diríamos, para terminar de concluir todo lo que hay respecto a la norma hipotética fundamental. Puede ocurrir, como vemos en este cuadro, que todo el orden social en realidad se fundara en una maquinaria de explotación por parte de los poderosos hacia los débiles. Es posible que así sea, puede ocurrir, pero sea como fuere, sean quienes sean los que están arriba de la pirámide social, sean quienes sean los oprimidos, el caso es que siempre todo orden jurídico consiste en un conjunto de normas cuya validez depende de las normas superiores hasta llegar a esa norma hipotética fundamental cuya naturaleza es un poco cuestionable. Bien, ahora vamos a ponerle una objeción a la característica de la norma que estábamos explicando y que es la validez. Vamos a ponerle en realidad dos objeciones. Dos objeciones. La primera de ellas son las llamadas antinomias. Es una objeción a la doctrina general de Kelsen. Si hasta este momento estábamos explicando las características de la norma jurídica según Kelsen, que hemos dicho que eran 4, y ahora estábamos centrados en la característica de la validez, a esta característica le vamos a oponer una objeción. Igual que antes, a la característica de la norma como coactiva, le poníamos aquella objeción que decía, bueno, ¿y qué ocurre con las normas que conceden derechos? ¿Qué ocurre con esas normas? Lo que pasa es que Kelsen la resolvía. Kelsen resolvía y decía, bien, hay normas secundarias. Ahora vamos a oponer una objeción a la característica de la norma que consiste en la validez. Bien, ¿y qué es una antinomia? Una antinomia consiste en que dos normas jurídicas se contradicen entre sí. En eso consiste la antinomia, como por cierto su propio nombre indica. Antinomia viene del griego, anti significa enfrentado y nomos es norma. Luego una antinomia claramente significa que dos normas se están contradiciendo. Y aprovecho la ocasión para remarcar que es antinomia, no antonimia. La antonimia es un concepto perteneciente a la literatura, pero no vamos a hablar de ello. Simplemente es que los estudiantes suelen confundir el nombre. No. Antinomia, es decir, dos normas que se contradicen. En general, y hago un paréntesis, de acuerdo, esto no pertenece a la doctrina kelseniana, simplemente lo explico para que quede claro, para que todo el mundo lo pueda ver. En general, cuando se produce una antinomia, y de estas hay todos los días los juristas tienen que enfrentarse al hecho de que unas normas contradicen otras. Por eso precisamente se han previsto una serie de soluciones. Hay posibles soluciones al problema de las antinomias que los juristas están utilizando con independencia de lo que diga Kelsen. Esto ni está previsto por Kelsen, ni son soluciones que él diga. Son simplemente soluciones que el derecho en general prevé al problema de las antinomias. En general se trata de una serie de principios que permiten al jurista saber cuál es la norma que ha de prevalecer y cuál es la norma, por tanto, que decae en este conflicto. El primero de ellos sería el principio de jerarquía. Claramente, si dos normas se contradicen, parece lógico que sea la norma superior la que prevalece. La norma jerárquicamente superior prevalece frente a la norma inferior. Ese es el principio de jerarquía. Si acaso no hubiera jerarquía entre ellas, puede ocurrir que se dé el principio de ámbito material, el principio de competencia también llamado. Es decir, cuando dos normas se contradicen y no hay jerarquía entre ellas,
puede ocurrir que alguna de esas normas tenga atribuida una competencia o tenga atribuido un determinado ámbito material, como es el caso español, donde el Tribunal Constitucional ha determinado que la diferencia entre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias no consiste en una relación de jerarquía, no es que las leyes orgánicas sean jerárquicamente superiores a las ordinarias, sino simplemente que hay una serie de materias que están reservadas a la ley orgánica y que por tanto lo que distingue a una de otra norma no es nada más que el principio de ámbito material. No hay jerarquía, sino que tienen atribuida la competencia. Lo mismo exactamente que con la relación entre las normas de las comunidades autónomas y las normas del Estado. Muchos estudiantes cuando comienzan a estudiar Derecho creen que las normas del Estado gozan de una superior jerarquía con respecto a las de las comunidades autónomas, pero eso no es así. Eso no es así. Depende de quién tenga atribuida la competencia. Si una determinada comunidad autónoma tiene atribuida la competencia, por ejemplo, de educación o de sanidad, y ocurre que tanto el Estado como la comunidad autónoma aprueban una norma sobre educación o sanidad, en realidad, ¿cuál prevalece? La de aquella institución que tiene atribuida la competencia. Como en este caso hemos dicho que la tenía la comunidad autónoma, lógicamente prevalece la norma de la comunidad autónoma. Y esto es así. Si acaso no se pudiera resolver esta antinomia, ni con el principio de jerarquía, ni con el principio de ámbito material, habría que recurrir al principio de especialidad. Es decir, prevalece la norma más especial. Veámoslo con un ejemplo. Entre el Código Penal y la Ley Orgánica Penal del Menor, ¿cuál es la norma que prevalece cuando un menor ha cometido un delito? Claramente, la Ley Orgánica Penal del Menor. ¿Por qué? Pues porque es más especial, más específica, más especial en definitiva. Lo mismo exactamente que entre el Código de Comercio y la Ley de Sociedades de Capital, ¿cuál es la que prevalece cuando estamos tratando de ver la normativa de una norma de una sociedad de capital? Pues la Ley de Sociedades de Capital. ¿Por qué? Pues porque es más especial. Es más especial. Luego entonces, principio de jerarquía, principio de ámbito material, principio de especialidad. Y si ya no pudiéramos resolver esa antinomia de ninguna manera, siempre podemos recurrir a un último principio, que es el principio de temporalidad. Es decir, lo que en latín se enuncia como lex posterior derogat anterior. Y apenas necesita traducción. La ley posterior deroga a la anterior. Entre un código penal de 1995 y un Código Penal de 2003, ¿cuál prevalece? El de 2003. ¿Por qué? Pues porque es más nuevo. Luego entonces estos principios también estarían relacionados entre sí jerárquicamente y permitirían en general al jurista resolver las antinomias, pero esta no es la doctrina de Kelsen. Esto no tiene nada que ver con lo que dice Kelsen, simplemente lo hemos aclarado como un paréntesis. ¿Qué dice Kelsen respecto de las antinomias? ¿Qué dice la teoría pura? Bueno, está claro que cuando se produce una antinomia hay un problema de validez. Hay un problema de validez porque necesitamos saber cuál de las dos normas que se están contradiciendo es válida y cuál es nula, cuál no prevalece. Normalmente, dice Kelsen, lo habitual es que haya previsto un procedimiento para la anulación de una de las normas. Normalmente las constituciones de los estados prevén también, además de prever el procedimiento por el que se aprueban normas, también prevén un procedimiento para anular o para dejar de lado ciertas normas cuando se da el problema de la antinomia. Es el caso español, digamos, el Tribunal Constitucional sería el órgano que está encargado de dilucidar qué norma ha de prevalecer cuando se produce una antinomia. Y esta es la situación normal. Pero ¿qué ocurre si acaso no está previsto nada? Es decir, ¿qué ocurriría si un Estado no ha previsto un procedimiento para la anulación de las normas? Pues parece como si Kelsen no lo dejara claro. Kelsen simplemente dice, pues no hay ningún problema. En realidad la labor jurídica es una labor humana y como tal es una labor imperfecta. El ser humano es un ser imperfecto, entonces todos los días se dan problemas de antinomia y no por ello se paraliza la actividad jurídica. Luego en realidad no parece que Kelsen aporte una solución verdadera. La segunda objeción que le ponemos
a la característica de la validez es la llamada laguna jurídica. Antes hemos hablado de esta objeción que consistía en la antinomia y vemos que Kelsen la resuelve, bueno, la deja un poco en el aire. Y ahora vamos a poner una nueva objeción. ¿Qué ocurre cuando no hay ningún tipo de norma jurídica? Imaginemos una situación, ¿no? Digamos, se da un caso en el que el juez busca y no encuentra. No hay una norma que venga. Esto es lo que normalmente, tradicionalmente se conoce como la laguna jurídica o también el llamado vacío legal. Hay un vacío legal, no tenemos una norma. Bien, voy a hacer también un paréntesis para explicar lo que sucede habitualmente, es decir, al margen de lo que Kelsen explica. Cuando se produce una laguna jurídica, lo habitual es que el jurista recurre a la interpretación, es decir, va a ver si de una norma que parece que era la que resultaba aplicable, se puede deducir que sí hay un modo de interpretarla por el que resulte, digamos, porque el que hay una conexión entre el caso y la norma. O también se recurre a la llamada analogía. La analogía consiste en buscar leyes parecidas, leyes análogas, que regulen ámbitos que se parecen al del caso que tenemos enfrente, o también puede ocurrir que se recurra a casos, eso también es una analogía, porque esos casos ya han sido resueltos anteriormente y la solución del caso se parece, podría venir a este nuevo caso. Estas serían, digamos, las dos soluciones que habitualmente se utilizan por parte del jurista para sobreponerse a la laguna jurídica. Bien, interpretar la norma que tiene delante o bien recurrir a la analogía. Pero Kelsen nos dice, vamos a ver, cuando se produce una laguna jurídica, es decir, un vacío legal, en realidad esto puede ser por dos situaciones. Primera de ellas, el juez es un juez hipócrita. El juez de pronto se ha encontrado con un caso, pero no lo quiere resolver. No lo quiere resolver porque cree que si aplica esta o aquella norma, se va a producir una injusticia. Se va a producir una injusticia. Pero eso, en realidad, la justicia es una cuestión moral, eso es una cuestión no jurídica. Para Kelsen no significa nada. Luego tendríamos el caso de un juez hipócrita. Vamos a imaginar un caso realmente inventado absolutamente que no tiene nada que ver con la realidad. Supongamos que hay un país imaginario en el que sale una norma que dice prohibido animales en los edificios públicos. Prohibido animales en los edificios públicos. Imaginemos que una señora acude con su hijo a un ministerio y en ese tiempo en el que está intentando solicitar un papel, el niño muerde a un funcionario. Y ese funcionario, que está enfadadísimo, demanda a la madre por haber llevado animales en contra de la normativa que establece que no se permite llevar animales a los lugares, a los edificios públicos. Entonces el caso llega a un juez y el juez que ve el caso y ve la norma puede pensar, bueno, en realidad yo aquí lo que tengo que resolver es si un niño puede ser considerado como un animal, incluso como un animal peligroso puesto que ha mordido al funcionario. El juez podría pensar, bueno, en realidad un niño no puede ser considerado un animal. Y como no puede ser considerado un animal, yo considero que aquí hay una laguna jurídica, no tengo una norma, no hay una norma que establezca si se pueden llevar niños o no. Pero esto en realidad, diría Kelsen, obedece a que el juez no es sincero consigo mismo. El juez está tratando de evitar la norma porque le parece que si decidiera que un niño es un animal peligroso, un animal, entonces se produciría una injusticia. Pero eso no es labor del jurista, al juez no le pagan porque haga cosas buenas, no le pagan porque establezca un orden moral, sino simplemente él tiene un puesto en el que tiene que aplicar las normas del Estado. Luego sería un caso, simplemente lo pongo hipotéticamente, para que se vea cómo un juez puede decir, bueno, en este caso no hay norma, no tenemos una norma, no hay normativa, pero en realidad es porque le parece que si aplicara la normativa que ve que es la que más directamente se relaciona, se cometería una injusticia. Y entonces, ¿qué diría Kelsen? ¿Qué le diría a este juez hipócrita que se ampara en la laguna jurídica para no aplicar la norma? Kelsen le diría, juez,
aplique la norma. Usted es un agente jurídico que por tanto tiene la obligación de aplicar normas y punto. ¿Mm? Luego entonces, no hablemos de injusticias, hablemos simplemente de aplicación de las normas. Porque la injusticia es una cuestión moral que lo que nos llevaría es a decir que el derecho en definitiva se confunde con la moral. No, más bien el derecho tiene que ver con las normas y a eso tiene que ceñirse el juez. Pero ahora imaginemos la segunda situación, porque la laguna jurídica se puede dar por la hipocresía del juez, pero también, ¿por qué no?, podríamos llegar a la llamada laguna técnica. Una laguna técnica consiste en que verdaderamente, dice Kelsen, no hay una norma. Incluso aunque el juez sea completamente sincero consigo mismo y de todo corazón busque cuál es la norma aplicable, se encuentra que no existe una norma. En esta situación podríamos decir, bueno, pues hay un ordenamiento jurídico, como se ve en el dibujo, que sería la parte gris, pero encontraríamos que allí donde hay una laguna jurídica, un vacío legal, podríamos decir que hay como un hueco, ¿verdad? Un hueco dentro del ordenamiento jurídico. Un hueco en el que, como no hay norma jurídica, pues queda un poco a la moral de la gente, a las normas sociológicas, a las normas morales, como por ejemplo, digamos, no hay una norma referente a a cuántas veces se haya de comer al día. Si se debe hacer desayuno, comida y cena, o si hay que incluir otra serie de comidas en medio, pues no hay una norma jurídica realmente que diga nada al respecto. Y dice Kelsen, bueno, ¿y cuál es el problema? Es mejor que en muchos ámbitos de la vida no haya normas jurídicas, porque eso nos deja una libertad, nos deja la libertad de poder decidir cuántas comidas al día vamos a hacer. Bien porque consideremos que moralmente es así, bien porque consideremos que socialmente ha de ser así, bien porque hagamos tales y tales comidas para adelgazar, no sé, podríamos proponernos una serie de propósitos y gracias a que no hay una norma jurídica, no estamos constreñidos a comportarnos de una determinada manera. ¡Qué bien! Ojalá haya muchas lagunas jurídicas, diría Kelsen, ¿verdad? Porque eso nos daría ámbitos de libertad. Luego entonces, la norma jurídica, digamos, según Kelsen, se cumple que es un juicio lógico de imputación y eso nos permite diferenciarlo de las normas naturales. Es una norma coactiva, aunque ya hemos resuelto la objeción respecto de las normas secundarias, que siempre esconden normas primarias y por tanto efectivamente las normas siempre son coactivas y la norma jurídica siempre es válida. Si acaso alguien pretendiera poner una objeción a Kelsen a la validez de las normas en cuanto a lo que se refiere a la antinomia y las lagunas jurídicas, Kelsen parece que ha resuelto el problema como ya hemos dicho, es decir, si acaso se da una antinomia, una contradicción entre normas, entonces hay que recurrir al procedimiento que establece el ordenamiento para ese caso y declarar la norma que prevalece y la norma que es nula. Si acaso no hay un procedimiento, pues nos dice Kelsen, no hay problema, porque bueno, la labor jurídica es una labor humana y la verdad es que es deficiente. Y si alguien quisiera oponer la objeción de las lagunas jurídicas, es decir, de los vacíos legales, Kelsen diría, eso no es una verdadera objeción. No es una verdadera objeción porque la laguna jurídica puede ser de dos tipos. O bien porque el juez no es sincero consigo mismo y entonces no quiere aplicar la norma porque considera que se produciría una injusticia, pero en ese caso Kelsen le diría al juez, aplique la norma porque la norma es válida. Y la laguna técnica, es decir, que verdaderamente no hay norma, pero entonces no hay problema, porque si hemos dicho anteriormente que el derecho consiste en la norma del Estado, si no hay norma, no hay derecho. Luego, por tanto, no es una labor jurídica, el juez simplemente se inhibe de la causa y dice yo sobre este asunto no tengo nada que decir. Lo dejo a la moral, a las cuestiones sociológicas o a la libertad de las partes. Bien, y por último decíamos que la eficacia es una característica que queda un poco en el aire. ¿Por qué? Vamos a verlo. ¿Qué ocurre con la eficacia para que quede en el aire? Bien, recordemos que la eficacia consiste en que la norma de hecho se cumpla. Esa es la definición de eficacia. ¿En qué consiste en que una norma sea eficaz? Pues que de hecho se cumple. De hecho se cumple. Bueno, supongamos el ordenamiento jurídico, que como ya hemos dicho está compuesto por muchas normas. Imaginemos un mundo en el que todo el mundo, todas las personas, obedecieran
al derecho inmediatamente. Es decir, un mundo en el que todo el mundo obedece espontáneamente al derecho. ¿Para qué nos serviría el derecho en sí mismo? Para nada. ¿Por qué? Pues porque ya hemos dicho que el derecho es una norma coactiva, pero en ese mundo tan ideal no habría lugar a la coacción, no sería necesaria. Luego entonces los juristas perderían su trabajo, desaparecería el derecho porque como tal en realidad el derecho se habría identificado con la moral, todo el mundo obedecería al derecho espontáneamente. Pero ahora imaginemos lo contrario, un mundo en el que nadie obedece al derecho. Hay una serie de normas, pero jamás, jamás, en ningún caso, son obedecidas, en ningún caso. Entonces nos planteamos la misma pregunta, ¿para qué querríamos el derecho? Porque el derecho precisamente está para establecer un orden social, pero si nadie respeta ese orden social, ¿para qué lo queremos? Como por ejemplo, no pongamos el caso de gente malvada, pongamos un caso real. Todo el mundo estudiamos en la carrera de Derecho el derecho romano, pero el derecho romano, ¿por quién es obedecido a día de hoy? Sí, bueno, hay algún caso de pervivencia de ciertas reglas jurídicas romanas en nuestro ordenamiento, pero bueno, hablemos del derecho romano en su conjunto. ¿Quién obedece al derecho romano? Nadie. Luego entonces, ¿para qué queremos el derecho romano? Como tal, no podríamos decir que es un derecho. No es un estudio de ciencia jurídica, sino quizá un estudio de historia de lo que sucedió en Roma, pero no es ciencia jurídica a día de hoy. Luego, en ninguno de los dos casos podríamos decir que tiene sentido el derecho. Es decir, si las normas jurídicas se cumplieran, si tuvieran una eficacia total, no tendría sentido el derecho. Pero si las normas jurídicas jamás se cumplieran y por tanto tuvieran una ineficacia total, tampoco querríamos el derecho. Luego entonces el derecho siempre se mueve para que haya una verdadera labor jurídica, quiere decir que el derecho se tiene que mover en una realidad en la que las normas jurídicas a veces son obedecidas y a veces no. A veces son obedecidas y a veces no. El derecho se basa en que el conjunto del ordenamiento en general se cumple. Como por ejemplo, si yo aparco mi coche en la zona de la hora y sobrepaso la hora o no pongo el ticket, yo he desobedecido una norma jurídica, esto es así, pero no por ello he puesto en solfa, he puesto en cuestión todo el ordenamiento jurídico. No estoy haciendo que yo sepa una labor revolucionaria para acabar con el ordenamiento jurídico. En general, el ordenamiento jurídico se cumple, solo que, bueno, en un determinado momento puede ocurrir que quebrantemos una norma. Y por eso dice Kelsen, la eficacia no se predica de cada norma, no se puede decir que la eficacia sea una característica esencial de cada norma del ordenamiento jurídico, porque si lo fuera, si la eficacia se predicara de cada norma, entonces habría que concluir que con desobedecer una norma bastaría para que todo el ordenamiento jurídico se viniera abajo. Bastaría desobedecer una norma para que fuera nula. Y eso no es así, sino que la eficacia se predica no de cada norma, sino del conjunto del ordenamiento jurídico en general. En general, un ordenamiento jurídico determinado se cumple, lo que no impide que ciertas normas, bueno, pues puedan ser quebrantadas en un determinado momento. Y gracias a eso los juristas tienen trabajo. Entonces decíamos que la norma se caracteriza por la eficacia, es decir, que la norma de hecho se cumpla, pero no cada norma en particular, sino solamente el ordenamiento jurídico en general. Bien, decimos que la norma ha de ser eficaz, pero que, ahora bien, debemos plantearnos esto. ¿Qué significa que la norma se cumple? ¿Qué significa esto realmente? Porque si creemos que lo hemos entendido, quizá no lo hayamos entendido del todo. Vamos a ver, pongamos el ejemplo del artículo 138 del Código Penal. El que matare a otro será castigado como reo de homicidio con la pena de prisión de 10 a 15 años. Supongamos esto. Bien, ¿quién es el que cumple la norma? Parece que cumple la norma el que no mata. Parece que lo está cumpliendo. Pero en realidad, si bien lo pensáramos, ¿quién es el que cumple la norma? El que mata. Porque ¿qué dice la norma? ¿No matarás? No, la norma no está imponiendo un orden moral, no dice no mates, no. Dice el que matare a otro será castigado, luego el que matare
es precisamente el que cumple la norma, porque si mata, precisamente sucede, la consecuencia será castigado con una pena de prisión. Luego, si decíamos que la norma jurídica es un juicio lógico de imputación que imputa una consecuencia a una causa, ¿cuándo se cumple esto? ¿Cuándo se cumple esta relación lógica? Pues cuando precisamente alguien cumple la norma y mata. Cae en esta casilla y por tanto ha de ser llevado a la casilla de prisión. ¿De acuerdo? Luego parece que parece un juego lógico, pero tiene sentido. Ese A de ese juicio lógico sería matar. B sería ir a la cárcel. Lo que los une es el nexo lógico de imputación, es decir, el matar a, que es un evento de la naturaleza, no de suyo lleva aparejada una consecuencia ir a la cárcel, no de suyo. Solamente es así porque lo establece una norma. Luego la norma lo que establece es precisamente las condiciones en las que se va a cumplir aquello que establece. Si matas, si A, entonces irás a la cárcel, B. Luego de la norma surge, podríamos decir, una obligación y un ilícito. Toda norma, digamos, parece que nos mueve a una cierta obligación y que origina, digamos, o establece el marco para considerar que tal o cual cosa es un ilícito. La obligación diría, no mates, no mates. Y el ilícito, digamos, en definitiva, no cumplas la norma. No cumplas la norma, no caigas en esta casilla, porque si matas, entonces será llevado a prisión. Y el ilícito nos dice, el ilícito no es que diga, digamos, es matar. El ilícito consiste en matar. Pero ese ilícito, en definitiva, no es incumplir la norma, sino precisamente cumplirla. Cumplirla. De algún modo parece que el derecho nos dice, no cumplas la norma, aléjate de mí porque si acaso caes en esta situación, voy a castigarte. La obligación nos llevaría en realidad, dice Kelsen, a no cumplir las normas, es decir, no cumplir el supuesto, no caer en ese caso. Lo que es lo mismo, es decir, lo diría con otras palabras, cumplir la voluntad del legislador. Porque ¿cuál es la voluntad del legislador? ¿Llevar gente a la cárcel o que la gente no mate? Que la gente no mate. Luego, la obligación nos movería a no cumplir la norma, a no incurrir en aquello que establece, precisamente para que cumplamos la voluntad del legislador. Mientras que el ilícito consistiría en cumplir la norma, pero precisamente porque no estamos cumpliendo lo que quiere el legislador. El legislador, cuando aprueba la norma, no quiere que la gente mate y por eso precisamente dice, si matas, entonces te llevaré a la cárcel. ¿De acuerdo? Luego el derecho se distinguiría de la moral, como ya hemos dicho, no en que haya obligaciones, que las hay en los dos ámbitos, hay obligaciones morales y obligaciones jurídicas, sino porque la obligación moral sería aquella que nos dice, cumple las normas morales, no mates, no robes, respeta a los demás, eso es cumplir normas morales, mientras que la norma jurídica, la obligación jurídica en definitiva, nos diría, no cumplas las normas jurídicas, no cumplas lo que estoy diciendo, porque si lo cumples te castigaré. Y así de esta manera quedarían explicadas todas las características de la norma según Kelsen, es decir, que se trata de un juicio lógico de imputación y eso nos permite distinguir la norma jurídica de las ciencias naturales, que se trata de una norma coactiva y eso nos permite distinguir el derecho de la moral, que se trata de una norma válida y eso nos permite distinguir las normas jurídicas de las normas sociales. Y bueno, en cuanto a la eficacia, sí, debemos considerar que en general un ordenamiento jurídico ha de cumplirse, aunque la eficacia no es una característica que podamos predicar de cada norma en particular, sino del ordenamiento jurídico en su conjunto. Y esto era precisamente lo que habíamos hecho en el vídeo anterior, es decir, distinguir al derecho de otras disciplinas. ¿Por qué se distingue el derecho de las ciencias de la naturaleza? Pues porque sus normas consisten en un juicio lógico de imputación. ¿Por qué se distingue el derecho de la moral? Pues porque sus normas gozan de la coactividad. ¿Y por qué se distingue el derecho de la mera sociología o de las normas sociales? Pues porque sus normas gozan siempre de validez y, en algunos casos, de eficacia.